nos acompañan de las diferentes universidades, de la academia, del Instituto de Derecho Procesal, de Excelencia en la Justicia, de la Fiscalía, del Ministerio, de la Defensoría, en fin, todas las personas que nos acompañan, bienvenidas. Un saludo a mi compañero representante a la Cámara, doctor Eduardo Rodríguez, también ponente de este proyecto, y quiero invitarlos a que las personas que pretendan intervenir, por favor, hacen el registro aquí con la señora secretaria o subsecretaria. Entonces, señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente, siendo las 10:25 de la mañana, procedo con la lectura del orden del día, jueves 27 de octubre de 2016, audiencia pública, tema proyecto de ley número 171 de 2015, Cámara 048-2015, Senado, por medio de la cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado. Autores: Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jessy Reyes Alvarado, los senadores Andrés Felipe García Zucardi, Ángel Custodio Cabrera y otros. Ponentes: los honorables representantes Hernán Penagos Giraldo, coordinador, Óscar Hernán Sánchez, Pedrito Pereira, Edward David Rodríguez Rodríguez, Rodrigo Lara Restrepo, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas y Fernando de la Peña. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 1016 de 2015. Texto: informe de la subcomisión para primer debate en Cámara, publicada en la Gaceta 754 de 2016. Ese es el orden del día, señor presidente. En virtud de esta audiencia y conforme lo establece el reglamento, la mesa directiva de la Cámara de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes emitió la siguiente resolución. Para efectos de la legalidad de la misma, me permito leer. Resolución número 004 de octubre 25 de 2016, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, considerando a que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley, que los honorables representantes Hernán Penagos Giraldo, Pedrito Tomás Pereira Caballero, Rodrigo Lara Restrepo y Angélica Lozano Correa, ponentes del proyecto de ley número 171 de 2015, Cámara 048-2015, Senado, por medio de la cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado, han presentado solicitud de audiencia pública sobre el proyecto de ley en mención. Que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antecitado. Que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado: las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o de acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve artículo primero: convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley número 171 de 2015, Cámara 048 de 2015, Senado, por medio de la cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 27 de octubre de 2016 a las 10 a.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho Weber de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha delegado en el honorable representante Hernán Penagos Giraldo,
coordinador ponente del proyecto de ley, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo 5. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 6. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase dada en Bogotá a los 25 días del mes de octubre del año 2016. Suscrita por el representante Telésforo Pedraza Ortega, presidente, Elber Díaz Lozano, vicepresidente, y quien les habla, secretaria Amparo Calderón. Igualmente, señor presidente, de acuerdo al artículo 5 que establece la resolución, esta secretaría ha dado informe a la parte administrativa de la realización de la audiencia y la oficina de prensa y el canal de Congreso convocó la misma por este medio para que todas las personas interesadas en la participación de esta audiencia pudieran hacerlo. Así que hemos dado cumplimiento al artículo 5. Con la lista de inscritos, señor presidente, usted puede dar inicio formal a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para el señor presidente de la Comisión Primera, doctor Telésforo Pedraza, para el señor ministro de Justicia, muchas gracias por acompañarnos. Al representante de la Cámara, Hernán González, que está aquí también acompañándonos, bienvenido. Dos o tres reflexiones cortas, aprovechando la presencia, señor ministro. Este proyecto es un proyecto que ya cursó su tercer debate en la Cámara de Representantes, o sea, es un proyecto que le queda un último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para, obviamente, pasar a conciliar y ojalá a sanción presidencial si es aprobado por el Pleno de la Cámara. La agenda que queremos proponer, ministro, para que el proyecto avancemos con él, lo hablaba con su equipo en el Ministerio y con el equipo de la Fiscalía, señor presidente de la Comisión, es poder, después de esta audiencia que se celebre el día de hoy, construir el informe de ponencia la semana entrante, radicarlo, ojalá el próximo martes en la plenaria de la Cámara, para que, si así lo estima el presidente de la Cámara, nos lo pueda anunciar el día martes o miércoles para iniciar el debate y ojalá lograr su aprobación entre la semana que viene y la semana de arriba, señor ministro. Es un poco, le doy los tiempos que tenemos. Nuestra esperanza es que entre la próxima semana y la siguiente el proyecto pueda ser debatido y ojalá aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esto un poco para que conozcan los tiempos y para que pues las diferentes entidades también sepan cómo va a ser el trámite de esta agenda. Entonces, antes de dar inicio a las intervenciones de quienes hoy se han registrado, yo quiero darle la palabra al señor ministro para que nos dé un saludo. Como siempre, un saludo cordial, efusivo y cariñoso a todos y cada uno de los integrantes de esta institución legislativa, al presidente, a usted, doctor Penagos, nuestra expresión de gratitud por haber colocado tanto empeño en este proyecto, al presidente por habernos facilitado siempre este escenario para poder discutir en torno a algo que es tan importante como reducir el procedimiento penal para esas causas que son menos complejas y que por lo tanto su investigación es muy rápida. Siempre lo hemos dicho, no se trata de que estas sean unas pequeñas causas o que sean pequeños delitos, no, son delitos que tienen un impacto en la sociedad igual que cualquier otro, pero que su investigación, por ser menos compleja, exige entonces que nosotros tengamos un procedimiento reducido. Hoy nuestra función es escuchar todas y cada una de las inquietudes de quienes van a participar en esta audiencia y obviamente que estaremos prestos y prontos a analizarlas y a incluirlas si es necesario. Representante Penagos, presidente, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Yo quiero también saludar y agradecer al doctor Telésforo, presidente de la Comisión Primera, por habernos agendado y aceptado esta audiencia pública. Doctor Telésforo, sí, me gustaría mucho que le diera un saludo aquí a la audiencia. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Y bueno, primero que todo a todos los presentes, señor ministro de Justicia, a los asesores del señor fiscal general de la Nación, con quien había conversado precisamente en la noche del día lunes en el Premio de Excelencia a la Justicia,
y pues estaba confirmado tanto el ministro como el señor fiscal, pero entiendo por supuesto las razones superiores por las cuales no ha venido el fiscal, que por lo demás nos ha alegrado mucho en esta coyuntura tener siempre presente, Hernán, para la razón de ser de estas audiencias, la presencia siempre del ministro, cosa que me alegra, ministro, siempre verlo aquí, lo propio de el señor fiscal general de la Nación. Yo creo que es realmente muy importante para la sociedad que sepa que aquí hay un fiscal finalmente que cuando presentan unas iniciativas como esta, cuyo origen es precisamente de la Fiscalía y del ministro, pues no solamente es el interés, y eso para que lo sepan todas las personas que están acá, de los ponentes, como lo ha hecho Hernán, como bien lo decías ahora, ministro, sino también de sus propios autores, que muchas veces no concurren. No nos pasaba con el doctor Montealegre aquí, que me da pena decir esto, pero es la verdad, que era autor de una serie de iniciativas, pero nunca aparecía por aquí en la comisión, y realmente de lo que cuando se requieren a los funcionarios o cuando son autores de unas iniciativas es para que concurran, para que expliquen, para que de alguna manera podamos pues superar diferencias que se puedan presentar. Y esa es la gran razón de las audiencias públicas. Las audiencias públicas son precisamente, como lo decía ahora el coordinador de ponentes, el doctor Penagos, para que la sociedad civil, no se trata de que los parlamentarios vengamos aquí a intervenir, porque además el reglamento es muy claro, en el sentido de que es para oírlos a ustedes, para poder enriquecer, para poder tener otra visión, como sucede muchas veces. Las audiencias, en muchos de los casos aquí hemos hecho, ya llevamos, a ver, con temas, por ejemplo, el de un proyecto de acto legislativo de un colega nuestro, el doctor Rodrigo Lara, sobre la creación de el Tribunal Legal de Cuentas, la eliminación de la Contraloría General y la creación del Tribunal Legal de Cuentas. Fue una magnífica audiencia pública donde tuvimos pues muchísimas personas participando, y esa también fue la razón de fondo de la orientación doctrinaria de la Constitución del año 91, de una Constitución de participación distinta del 86, que era una Constitución de representación. Entonces yo me alegro mucho, ¿cierto?, como presidente de la comisión, pues por supuesto también les doy la bienvenida. Estamos en las mejores manos. Hernán ha tenido este proyecto desde la legislatura anterior, ha estado trabajando muy de fondo en eso, y por eso no hemos ahorrado, digamos, desde ese punto de vista, en lo que nos corresponde a nosotros, que muchas veces hay una visión equivocada de la gente y uno tiene que respetarlo. Y digamos ahora, mi querido doctor Penagos, con el tema de la reforma tributaria, entonces, pues por supuesto, si uno dice que es parlamentario afuera, hoy, pues ya comprenderán ustedes lo que nos van a decir. Pues muchas veces hay una visión equivocada de que en el Congreso no se trabaja, y aquí hay siempre un muy buen ánimo y un muy buen interés, de tal manera que yo lo felicito, Hernán, y esperamos pues de que, como le hemos puesto siempre, que dice el presidente Santos, el acelerador, le hemos puesto aquí el acelerador, usted se lo ha puesto, y nosotros también en lo que nos corresponde, para que esta iniciativa, ojalá con esta audiencia podamos tener la ponencia lista de aquí al lunes, doctor Penagos, ojalá la podamos tener lista de aquí al lunes o martes, y poderla, como usted bien lo dice, pues para poderla mandar al presidente de la Cámara, con el fin de que ojalá no la agende, no la anuncien el día martes o miércoles para ser tratado en la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por concurrir, y deseo pues por supuesto la mejor suerte. Aquí vine a oírlos, soy simplemente a oírlos. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, doctor Telésforo. Señora secretaria, le agradecería dar lectura al oficio presidido de parte de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor presidente, por instrucciones suyas se envió invitación a la señora presidenta de la Corte para que participara de esta audiencia. Mandó la siguiente comunicación. Dice: respetada doctora Calderón, de la manera más amable y atendiendo la generosa invitación que me fue dispensada relacionada con la audiencia pública sobre los proyectos de ley número
de 2015-048-2015 Senado, por medio de la cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellos y se regula la figura del acusador privado, que se debatirá el día de mañana a las 10 de la mañana en el recinto de sesiones de la Cámara de Representantes. Presento excusa por no poder concurrir a la mencionada reunión por compromisos institucionales adquiridos con anterioridad. Cordialmente, Margarita Cabello Blanco, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la única excusa de los invitados, señor Presidente. Gracias, señora Secretaria. Al mismo modo, yo quiero dejar constancia de la imposibilidad del señor fiscal para asistir, quien estaba bien programado para hacerlo. Asimismo se lo dijo al señor Presidente de la Comisión. Ustedes pudieron registrar en los medios como que una salida fuera del país desde la noche de ayer que solamente le impidió estar hoy acompañándonos. Entonces vamos a dar inicio a la audiencia y tiene el uso de la palabra, insisto, quienes lleguen y pretendan intervenir, pueden hacer el registro aquí con la señora subsecretaria para cualquier posibilidad de intervención. Ok, y entonces iniciamos con el doctor Mauricio Pava Lugo, abogado, con juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de la Justicia. Tiene el uso de la palabra, doctor Mauricio. Muchas gracias, honorable representante. Un saludo respetuoso al señor presidente de la comisión, doctor Telésforo Pedraza, al señor ministro de Justicia, a los señores ponentes, a la señora secretaria de la comisión, a los distinguidos colegas de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, a todos los asistentes y a todos un respetuoso y cálido saludo. Agradecemos la invitación que nos han hecho a la audiencia pública para generar y dar nuestras opiniones en relación con el proyecto de ley 48/2015 Senado y 171 Cámara en relación con el procedimiento penal abreviado que cursa actualmente en este Congreso. Vamos a exponer nuestra posición favorable en relación con el proyecto de ley por el medio del cual se pretende regular un procedimiento que acerque al ciudadano a la justicia, un procedimiento más inteligente, un procedimiento eficiente. Un procedimiento especial abreviado donde se reglamenta la figura del acusador privado, pero antes de entrar en detalle sobre las virtudes en nuestro concepto del proyecto, realizaremos un recuento histórico y antes de ello queremos entrar en 3 conclusiones fundamentales que hemos derivado del proyecto de ley, de la iniciativa legislativa del Congreso de la República y del estudio juicioso del Ministerio de Justicia. Primera conclusión: el contenido de la iniciativa legislativa, esto es la necesidad de un procedimiento especial para conductas punibles de menor lesividad, lo demanda nuestra sociedad cuando menos hace más de 30 años, en diferentes intervenciones normativas que por diferentes razones han sido frustradas, pero que este Congreso tiene hoy la oportunidad histórica de resolver. 2. Sin duda, la comunidad requiere de una iniciativa legislativa que le permita al ciudadano obtener justicia en su cotidianidad, que le resuelva los conflictos que lo tocan a diario, de una manera célere y eficiente. Y la administración de justicia requiere revalorizar otras formas de administrar justicia diferentes a, tal vez, el único instrumento en el que los ciudadanos creen en este momento, como es la tutela. El aparato judicial necesita otros instrumentos jurisdiccionales que le permitan cumplir su cometido materialmente, y que garantías como el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva pasen de lo nominal a lo material y lo real, y este proyecto cumple con este propósito: acerca la justicia al ciudadano con metodologías inteligentes. Tercera conclusión: la evaluación que le hemos hecho al proyecto de ley de esta iniciativa legislativa resuelve necesidades y lo que la comunidad y el ciudadano en su cotidianidad demandan del aparato judicial con responsabilidad jurisdiccional y legislativa, sin acudir a instrumentos del populismo punitivo, pues por el contrario
abordando el problema de justicia en la idea de un proceso eficiente que propugna por una pena segura y no por un aumento de penas. En punto de la primera conclusión, cómo nuestra comunidad y la ciudadanía demandan, cuando menos de hace 30 años, un procedimiento penal que atienda las conductas punibles de menor lesividad. Bien vale la pena decir que en los códigos penales que han regido en el territorio colombiano respecto a las contravenciones, su procedimiento del acusador privado, tenemos, por ejemplo, que en el Código del 36, en su artículo 2, diferenció las infracciones penales como delitos y contravenciones. Y siguiendo este esquema, el Código Penal del 80, en su artículo 18, clasificó los hechos punibles en delitos y contravenciones, y finalmente el Código Penal de 2000, artículo 19, habló igualmente de conducta punible en un mismo sentido diferencial. Sin embargo, ninguna de nuestras legislaciones penales se había encargado y se encargó de desarrollar el tema de las contravenciones a profundidad, y solamente concibió de manera general una especie de infracción penal, hecho punible o conducta punible. No teníamos un procedimiento que instrumentalizara las conductas punibles de menor entidad, aquellas que tocan al ciudadano en su cotidianidad, en su vida diaria. Revisada la normatividad relacionada con el tema, se encuentra que en el año de 1970 se expidieron 2 decretos ley orientados a regular el tema de las contravenciones. El decreto 1355 se encargó de las contravenciones de policía y el decreto 1118 de las contravenciones penales. Aunque este último fue derogado y sustituido en su integridad tan solo un año después de su entrada en vigencia por el sustituido en su integridad tan solo un año después, de entrado en vigencia por el decreto 522 del 71, el cual trajo como novedad la inclusión de un procedimiento para la investigación y el fallo de este tipo de infracciones penales. Posterior a estas normas aparece la Ley 23 del 91, que expresamente en su artículo 17 derogó el capítulo 12 del decreto 526 del 71 correspondiente al procedimiento sobre contravenciones especiales. Luego, en el año 2007, por medio de la Ley 1123 denominada Ley de Pequeñas Causas, se intentó regular de una forma íntegra el tema de las contravenciones y el procedimiento. Incluso en dicha ley se establecieron 2 clases de procedimientos para este tipo de conductas, una que quería el trámite ordinario y otra en los supuestos de flagrancia. No obstante, esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-879 de 2008, al considerar que atentaba contra la Constitución, toda vez que se excluía a la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal para adelantar la investigación y se le radicaba tal potestad a la Policía Nacional. En el año 2011, a través del Acto Legislativo 06, se modifica la Constitución en su artículo 250 al adicionarse el parágrafo segundo, o la menor lesividad de la conducta, e igualmente dependiendo de la naturaleza del bien jurídico. El legislador establece que puede asignar el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación, recalcando que en todo caso la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente. Hasta la fecha, tal disposición constitucional no ha sido regulada por parte del Congreso de la República. Como consecuencia de la inexistencia de una norma que regulara estos temas tan trascendentales en materia penal, a partir del año 2000 se emprendieron algunas iniciativas legislativas con la intención de regular finalmente el tema de la referencia. Tales proyectos de ley son el 47 del 2012, el 126 del 2013, el 224 del 2015, el 021 del 2015, todos de la Cámara de Representantes, pero debido a diferentes contratiempos, ninguno de los proyectos pudo materializar su objetivo y convertirse en ley de la República. Ahora, con el proyecto de ley 171 de 2015 y 48 de 2015, Senado, objeto de esta audiencia pública, pretende la Cámara y el Senado legislar el tema. Este recuento histórico de antecedentes es fundamentalmente para algo. Es un clamor
de la comunidad académica, de la ciudadanía y del legislativo el resolver con un procedimiento diferente la instrumentalización de las conductas punibles de menor entidad. Las conductas punibles que le ofrezcan menor dificultad también investigativa al Estado y aquellas que estén dentro del ámbito particular para los ciudadanos. El Estado cuando menos lleva 30 años intentándolo y hoy en el punto de un tercer debate y solo restándole un cuarto debate, el Congreso de la República tiene la oportunidad histórica de resolver por fin este tema. Pero además tiene la oportunidad de resolver y de resolverlo en un proceso más inteligente, en un proceso de mayor eficiencia. Porque lo que aparece apenas paradójico es que nosotros en nuestro sistema procesal le apliquemos el mismo procedimiento a el hurto, por ejemplo, en una gran superficie que a un secuestro, a una desaparición forzada. Que, por ejemplo, la investigación penal dentro de o frente a una gran organización criminal, en casos penales de alto impacto, nosotros ese mismo procedimiento robusto, pesado, lleno de audiencias, de pasos procesales, se lo apliquemos al hurto en un almacén de grandes superficies. Pero igualmente, por ejemplo, que ese gran proceso lleno de audiencias se lo apliquemos a casos de flagrancia, por ejemplo. Y en esto quiero ser bastante respetuoso con todos aquellos que han trabajado en este proyecto de ley, con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía General, con los ponentes y representantes a la Cámara. En el tema de la flagrancia no es algo novedoso. No es novedoso que nuestro Estado haya contemplado, honorables representantes, un procedimiento más simple, más ligero, más elemental, para darle trámite e instrumentalizar un asunto en casos de flagrancia. De modo que nosotros conceptualmente pensamos que es un proyecto abiertamente favorable, que resuelve problemas, porque sin duda es un proceso más inteligente. El proceso abreviado le apuesta a la eficiencia del sistema de juzgamiento en materia penal, pues para agilizar el procedimiento elimina audiencias y trata de concentrar numerosos actos procesales en una sola diligencia. Se prevén entonces dos audiencias, la audiencia concentrada de acusación y la audiencia de juicio. En la primera, el Estado pone en conocimiento el ciudadano porque se le está investigando penalmente y cuáles son los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiene la Fiscalía. En la misma diligencia, la defensa presenta y aporta sus elementos materiales probatorios y evidencia física por manera que se concentra en una sola audiencia la formulación de imputación, la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria. En la segunda, se define la situación del procesado y el juez dicta el fallo. De acuerdo a las cifras que varían de una entidad a otra, tomando solo alguna de ellas, por ejemplo, las que registra la Corporación de Excelencia de la Justicia, el 70% de las audiencias son aplazadas dentro de nuestro modelo de justicia. Luego, o en consecuencia, es eficiente, que no eficientista, pero sí eficiente, es inteligente procurar que al momento de lograr la celebración de una audiencia, en esa audiencia tratar de evacuar el mayor número de actos procesales que con responsabilidad jurisdiccional sea posible evacuar. Porque cada audiencia frustrada es de tal peso a la infraestructura del sistema, en recursos y en garantías
sustanciales y fundamentales que le pega directa a los derechos de los ciudadanos y a la administración de justicia. Este proceso elimina audiencias. Nosotros, en el estudio del derecho procesal, para entender los procesos, utilizamos o hacemos un ejercicio metodológico, un ejercicio pedagógico mejor, que es dibujar los procesos. Nosotros hacemos flujogramas de los procesos porque de esa manera podemos entender mejor los procedimientos. Y entonces hicimos ese ejercicio. Señora secretaria, nosotros vamos a entregar un documento, y en ese documento están aportados los flujogramas de este procedimiento. Y nos llevamos una muy grata sorpresa, y fue que cuando dibujamos este procedimiento y comparamos el flujograma de este procedimiento con el flujograma del procedimiento que nos rige hoy en día, nos dimos cuenta que este es un procedimiento fácil incluso visualmente, sencillo de entenderlo. Es un procedimiento de pocas audiencias, es un procedimiento de pocos pasos. Y cuando veíamos el flujograma del procedimiento que hoy nos rige, que puede ser útil para los casos de alto impacto, de necesidades investigativas de gran intensidad, realmente y claramente era perceptible, incluso visualmente, en las metodologías y pedagógicamente en la graficación del procedimiento, cómo este procedimiento es sencillo aún a los ojos del ciudadano común. Creo que está sobrediagnosticado, por ejemplo, que tal vez es la única institución judicial que los colombianos quieren es la tutela. Y una de esas razones es porque la tutela resuelve los problemas judiciales con un término cierto, pero además porque los ciudadanos entienden la tutela. Los ciudadanos saben que su pretensión la presentan ante cualquier juez y que ese juez en 10 días resuelve. De una manera o de otra resuelve, pero los ciudadanos entienden ese proceso, que no está lleno de recodos y de pasos procedimentales que son extraños para quienes no son abogados. No, el ciudadano entiende la figura de la tutela. Este es un procedimiento que, se lo decimos, por supuesto, respetuosamente al ministro y a su equipo, es un procedimiento que fácilmente se le puede enseñar al ciudadano para que el ciudadano entienda ese procedimiento, entienda cómo pedirle justicia a los jueces, porque es un procedimiento liviano, es un procedimiento inteligente. Pero es un procedimiento en algo que nosotros los penalistas nos preocupamos mucho, porque por la eficiencia no podemos ser que eficientistas. ¿Y qué es el eficientismo? El eficientismo es sacrificar garantías para lograr un fallo o lograr una determinación judicial. Y este procedimiento no lo hace. Por ejemplo, se elimina la audiencia de imputación, y quiero decirlo con toda claridad. Creo que es unánime el clamor de la comunidad académica. Creo que en eso existe casi que una opinión unánime en la docencia y en la academia, que es una audiencia que debe ser eliminada. Respeto, por supuesto, las opiniones contrarias, pero si uno recogiera mayoritariamente la opinión, esa es una opinión mayoritaria. Ahora la formulación de la misma se constituye como el acto mediante el cual el ente investigador comunica a la persona que está siendo investigada, es decir, formaliza la investigación con el objeto de que el indiciado arme su defensa o para terminar el proceso de manera anticipada mediante un allanamiento, principio de oportunidad o preacuerdo. Y entonces, nosotros tenemos una audiencia ahora de imputación, y le digo a los honorables representantes, la audiencia de imputación es un acto por medio del cual el Estado llama a un ciudadano y le dice: ciudadano, la Fiscalía lo llama y le dice: ciudadano, le quiero contar que aquí que tengo un proceso y lo voy a investigar por esto. Resulta que esa audiencia, ese acto procesal, se ha vuelto en un gran juicio, en algo tan pesado en el procedimiento que no permite que los procedimientos avancen.
entonces solo se está ordenando procesalmente ese acto y se le está entregando a la Fiscalía lo que siempre ha querido tener, o lo que el legislador siempre quiso entregarle, que es un acto de comunicación. La Fiscalía llama al ciudadano a su despacho y le dice: ciudadano, estos son los hechos por los que yo lo estoy investigando, aquí están los hechos, defiéndase, porque dentro de un tiempo determinado nos vamos a ver donde un juez y allá vamos a trabar la disputa frente a un juez imparcial. El procedimiento abreviado trae consigo un sistema más eficiente al reunir en una sola diligencia todos aquellos actos procesales que es posible concentrarlos en una determinación. Es un modelo procesal inteligente, eficiente, mas no eficientista, como quiera que no se disminuyan las garantías procesales constitucionales. Por supuesto, la eficiencia e inteligencia de este modelo procesal se contempla para lograr que otras garantías, también de rango constitucional, se realicen materialmente, como las de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva. Un proceso que no concluya nunca o que demande tanto tiempo en la incertidumbre de la decisión final es un proceso que burla la garantía de acceso a la administración de justicia y tutela, porque éstas quedan en simples derechos nominales que no materiales, lo que hoy, con la oportunidad histórica que tiene este Congreso de legislar en la materia, puede cambiar y puede cambiar sin sacrificar garantías, porque es un proceso pensado para comportamientos punibles que en el universo de delitos que contempla nuestro Código Penal sin duda tiene menor lesividad, o la naturaleza del bien jurídico, al ser de naturaleza particular, implican menor dificultad en el juzgamiento, o incluso tratándose en casos en flagrancia, los esfuerzos que se demandan para el Estado e incluso para quienes intervienen en el proceso son menores. Y un escenario de tiempos más cortos y de menores audiencias es un teatro jurisdiccional adecuado para que los protagonistas del conflicto puedan resolver sus pretensiones, porque el juzgamiento de los grandes delitos, de los casos y de delincuencia de alto impacto seguirá manteniéndose, salvo los casos de flagrancia, en el procedimiento ordinario que hoy rige con el número de audiencias y los tiempos que están reglados. Por supuesto, siempre bajo el concepto de que el legislador legisla para lo ordinario y el juez para lo extraordinario. Y esto es, digamos, importante dejarlo explícito, honorables representantes en esta audiencia que nos permiten hoy reflejar nuestras opiniones recogidas en nuestros salones y en nuestras aulas, porque es muy dado de nosotros dentro de los debates académicos decir, pero es que ¿qué pasa si se presenta frente a este proyecto este caso? ¿Qué pasa si se presenta la situación excepcional? ¿Qué pasa si se presenta esto? Y es que este es un proyecto pensado para la normalidad, para los casos cotidianos que se presentan. Por supuesto, habrá situaciones excepcionales y habrá casos, pero el juez contará y el juez cuenta con los instrumentos suficientes para poder ajustar los procedimientos a los estándares convencionales y a las condiciones y los tiempos necesarios para que los derechos de defensa sean ejercidos. Por otra parte, se apuesta por un proceso inteligente que contempla un procedimiento para unos delitos que puedan ser tramitados de manera ágil, como son los delitos que requieren querella y otros de carácter particular. Otro punto de gran relevancia en este proyecto es la inclusión de la figura del acusador privado, constitucionalmente previsto mediante el Acto Legislativo 06 del 2011. El proyecto cuenta que hay conductas en las que el ciudadano tiene el poder dispositivo sobre la acción penal, es decir, que solo él es quien decide si se inicia o no una investigación penal, como sucede en la actualidad con los delitos querellables, en donde si el afectado decide no presentar la acción penal, el Estado no está autorizado para iniciar o continuar la misma. La Fiscalía en estos eventos entrega al ciudadano el ejercicio de la acción penal para adelantar esta, bajo el presupuesto de que el monopolio de administrar justicia reside en el Estado, porque son los jueces quienes toman las decisiones que atribuyen responsabilidad penal o patrimonial. Lo que le entregaría el Congreso a la víctima en el marco de la acusación privada es la facultad de acudir de manera directa a los jueces para que resuelvan el conflicto. Dentro de los debates, bien, ha sido, y no solo los debates locales, sino los debates foráneos en relación con el acusador privado, es si se privatiza la justicia. El temor de entregarle a un particular
la justicia. Y esto lo decimos, digamos, con toda tranquilidad, dentro de los debates académicos, claramente en la figura del acusador privado, usted no privatiza la justicia porque la justicia reside en la decisión de los jueces. Es el juez el que adopta la determinación. Lo que usted entrega, y lo entrega a la Fiscalía, pero además lo entrega de manera discrecional, cuando la Fiscalía cumple de manera reglada unas condiciones, y solo si la Fiscalía considera que en ese caso determinado puede entregarle a la víctima, por ejemplo, el acudir de manera directa a los jueces. En casos, por ejemplo, en los que hoy en día, sin esta reforma, las víctimas deciden si hay caso y si se investiga o no se investiga, como sucede con los casos querellables. Aquellos en los que, si la víctima, por ejemplo, no presenta acción penal, pues sencillamente, así el Estado quisiera investigar, pues no hay proceso penal. Señora secretaria y honorables representantes, muchas gracias por el espacio y la oportunidad que le dan a la academia, que le dan a los ciudadanos para poder expresar nuestras ideas. El contenido completo de nuestra intervención y nuestras reflexiones lo dejaremos a órdenes de la Secretaría con los diferentes documentos que hemos trabajado al respecto. Que tengan muy buena mañana y muchas gracias por oírnos. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y reiteramos, quienes quieran dejarnos sus ponencias escritas serían muy útiles para incorporarlas en el texto que se presentará a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes. Tiene el uso de la palabra la doctora Maite Bayona, de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Disculpe, doctora, pero un minutico. Yo, como ya hay un número aquí importante de intervinientes, quiero invitarlos a que sus exposiciones las limitemos a 10 minutos. Muchas gracias. Continúe, doctora. Perfecto, muchas gracias, doctora. Agradeciendo la invitación a la sociedad civil, particularmente a la academia, me presento Maite Bayona Aristizábal, estudiante de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás. Creo que el doctor Pava ya nos hizo una intervención bastante importante en relación con este texto final aprobado, en relación con el procedimiento penal abreviado que se ofrece y con la figura del acusador privado. Mi intervención se limita únicamente a 2 artículos del texto aprobado que consideramos pues deben ser modificados o adicionados. El primero de ellos, el artículo 22, que adiciona el artículo 545 para la posible, voy a proceder a su lectura. Traslada la sentencia e interposición de recursos. Anunciado el sentido del fallo, el juez contará con 10 días para proferir la sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes. En este sentido me gustaría particularmente que se incluyese el traslado que se hace del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal y que reza así: en caso que el sentido del fallo sea condenatorio, el juez deberá convocar a las partes e intervinientes para que dentro de los 2 días siguientes al sentido del fallo hagan entrega de los medios de prueba que señalen las condiciones individuales, familiares, sociales, modos de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si el juez, para individualizar la pena por imponer, estimare necesario emplear la información entregada, podrá solicitar a cualquier institución pública o privada la designación de un experto para que éste en el término improrrogable de 10 días hábiles responda a su petición, al término de los cuales se contarán los 10 días siguientes para dictar la sentencia. Si lo considerara inconveniente, también el juez podrá referirse a la probable determinación de la pena aplicable y la consunción de algún subrogado penal. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 22, que adiciona el artículo 545 a la Ley 906 de 2004, pues únicamente se limita a anunciar el sentido del fallo por el juez para proferir la sentencia y a correr de traslado a las partes. La sentencia se entenderá notificada con el traslado, para lo cual el juez citará a las partes a su despacho y hará entrega de la providencia. ¿Cuál es la intención de adicionar este traslado del
artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Permitir que las partes, la defensa, el condenado, argumente sus razones familiares, sociales, culturales, mediante elementos de prueba que le permitan al juez llegar a un acercamiento para la determinación de la pena, tomando en consideración las circunstancias de mayor y menor punibilidad para la definición dentro del cuarto en el que éste se pueda mover. En relación con el artículo 43 del texto final aprobado, se recomienda agregar un párrafo 3 al asunto de la reparación integral del acusador privado. Procedo a leer el articulado para finalmente mencionar el parágrafo que proponemos sea adicionado. De la reparación integral al acusador privado. El acusador privado podrá formular su pretensión de reparación dentro del procedimiento especial abreviado. Para tal efecto deberá incorporarla en el traslado y en la presentación del escrito de acusación. Igualmente, deberá descubrir, enunciar y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer para demostrar su pretensión en los mismos términos y oportunidades procesales previstos en el trámite convencional. Parágrafo primero. En la sentencia, el juez condenará al penalmente responsable al pago de los daños causados con la conducta punible de acuerdo a lo acreditado en el juicio. Parágrafo segundo. En el evento en que el acusador privado previamente haya acudido a la jurisdicción civil para obtener reparación económica, la pretensión de reparación integral no podrá incluir tales aspectos. Parágrafo 3, y es el que recomendamos, en caso de que el juzgador considere que no cuenta con elementos de juicio para condenar civilmente o que alguna parte o interviniente lo solicite, podrá ordenar la apertura del incidente de reparación integral, en cuyo caso se regirá por las reglas contenidas en el capítulo 4 del título 2 de la Ley 906 del 2004. Lo anterior teniendo en cuenta que la condena en materia penal no puede mezclarse o condicionarse a la condena en materia civil. Y en caso de, reitero, como lo dice el artículo 43 inicialmente, cuando se faculta, es decir, se podrá formular la pretensión de reparación, no se está obligando al acusador privado a realizar o a entregar los elementos materiales probatorios que fundamentan su pretensión. Y en ese sentido, en caso de que el juez se vea imposibilitado a fijar esos perjuicios, pues se considera que debe existir la posibilidad de que se genere el incidente de reparación integral en los términos existentes en el Código de Procedimiento Penal, y es que se pueda proferir la condena en materia penal y después se haga la tasación de los perjuicios en materia civil. No es más mi intervención, agradezco. Muy bien, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Jacobo González del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Bueno, muy buenos días a todos. Yo pertenezco al Instituto de Derecho Procesal Capítulo Caldas. Hemos querido hacer unas reflexiones muy cortas a este proyecto de ley, el cual desde todo punto de vista viene generando para la comunidad académica y para la comunidad en general, la población civil y la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, como un cambio positivo a esas situaciones particulares y a esa realidad que afronta nuestro proceso penal. La ciudadanía en general clama por un cambio en la justicia penal, un cambio que permita superar los nefastos índices de eficiencia que cada día se hacen más notorios. Tenemos despachos fiscales a reventar de procesos penales. El 70% de las audiencias son aplazadas. La falta de investigadores que adelanten procesos e investigaciones penales es evidente. La ausencia de sentencias versus el número de acciones penales que están en curso son problemas evidentes en el sistema. Esto ha llevado que la ciudadanía se muestre de alguna manera escéptica de nuestro
aparato de justicia en lo penal. Y esta realidad, lamentablemente, ha abierto la puerta a reformas precedidas de populismo político a través de la incrementación de penas en delitos, tratando de dar una sensación de justicia. Hay otras reformas que han precedido a esta, que han sido bastante ambiciosas, pero que su forma en que se han venido planteando, pues abarcan muchísimos temas y implica que su análisis sea muchísimo más complicado. De ahí que se derive, en criterio pues del Instituto de Derecho Procesal del Capítulo Caldas, que se derive la bondad de este proyecto legislativo. Esta es una norma que está diseñada como un proyecto legislativo estratégico para mejorar aspectos fundamentales con figuras procesales que desde mucho tiempo atrás han sido promovidas por diferentes sectores de la academia. ¿En procura de qué? De un procedimiento eficiente, un procedimiento que respete garantías procesales y fundamentales de todos los actores del proceso penal, y un procedimiento que reivindique la justicia y resuelva en parte la precaria situación por la que pasa la justicia en lo penal. Recordemos que nuestros índices de eficiencia más o menos están establecidos en un 4%, entran aproximadamente 900.000 denuncias al año y tan solo 9.000 son evacuadas. Eso es bastante preocupante. El proyecto de ley 171 del 2015 claramente está pensado para resolver de manera estratégica las problemáticas planteadas al principio de esta intervención, a través de un procedimiento abreviado que emerge del criterio de los delitos que por su menor lesividad o por el interés particular que motiva su adelantamiento, como los delitos querellables, pueden llegar a ser resueltos con mayor celeridad y, óigase bien, sin arriesgar derechos fundamentales. Es una realidad que los delitos que reciben un tratamiento especial por parte de esta iniciativa legislativa pueden permitir descongestionar nuestros despachos judiciales. No podemos soslayar que estos delitos son precedidos de un interés particular, los cuales terminan siendo de disposición exclusiva de quien es víctima dentro del proceso. Y es precisamente esta la razón por la cual se busca también la regulación del acusador privado, que permite una privatización reglada de la acción penal por quien es finalmente el afectado de la conducta punible. La Fiscalía sigue teniendo la potestad de ceder o no esa titularidad de la acción penal y de retomarla en cualquier momento. Esto es algo importante que trae el proyecto, pues no es una cesión total al acusador privado, a las personas, para que se abran escenarios de justicia vindicativa. Esto permite al ciudadano que ve afectados sus derechos la posibilidad de ejercer la acción penal, de intervenir de manera directa a través de apoderado para promover y garantizar sus legítimos derechos de verdad, justicia y reparación. Esto permitirá un acceso a la administración de justicia mucho más directo y las garantías de una tutela judicial efectiva, aligerando la carga que tiene el Estado a través de la Fiscalía en adelantar procesos que son de interés netamente particular y sobre aquellos sobre los cuales se puede tener disponibilidad por parte de las víctimas. Es que piénsese que la Fiscalía General de la Nación viene adelantando causas de personas naturales que solo interesan, a modo de ver, a esa víctima persona natural particular. Y eso, pues, de alguna manera va a permitir que la Fiscalía pueda centrarse en esa delincuencia de mayor impacto, de interés común. Esto en esta reforma es algo que
que es bien relevante y que debemos ser conscientes que nos va a permitir solucionar nuestros problemas. Y de verdad a sentir como víctimas, como personas naturales, víctimas de hechos delictivos que afectan directamente a estas personas, con una sensación y un acercamiento a la justicia para que sean de manera efectiva la materialización de esos derechos, como lo decía el doctor Mauricio Pava. El proyecto de ley lleva consigo la generación de un espacio en el que la víctima de un delito de interés netamente particular o atendiendo su menor lesividad pueda realizar un ejercicio efectivo y célere de sus derechos, porque adicional a poder solicitar la conversión de la acción penal a la Fiscalía General de la Nación, sus intereses están por el camino expedito de un procedimiento más célere y eficaz, respetuoso de los derechos fundamentales de todos los sujetos procesales. Vemos entonces un avance desde los intereses de justicia de la víctima. Los delitos objeto de tratamiento de esta ley, que atienden a bienes jurídicos de menor lesividad o por su exclusivo interés particular, exigen un Ferrari procesal que permita andar rápido pero andar seguros. Esto implica que el procedimiento, pese a lo ágil que puede llegar a ser, no vaya a vulnerar el debido proceso. La lógica procedimental que precede este proyecto de ley radica en que no es necesario un procedimiento lleno de escaños procesales para delitos menores, como sí lo puede ser para delitos de alto impacto. Lógica que claramente algunos actores académicos desde hace 30 años, lo refería el doctor Mauricio, vienen cuando menos pidiendo esa modificación. No hay una lógica en implementar toda una actividad procesal para efectos de investigar una flagrancia, para investigar delitos de menor entidad. Eso no tiene una lógica consecuente con la situación de justicia que en este momento nos está generando. ¿Qué contrarresta esto? Y es lo interesante del proyecto de ley, pues esa falta o esa la falta de legitimidad que tiene la ciudadanía en general, la falta de credibilidad que se tiene sobre la justicia. El Estado está garantizando el acceso a la administración de justicia a través de un procedimiento que acerca al ciudadano de una manera eficaz para evitar dilaciones injustificadas a través de instrumentos procesales que claramente deben ser reevaluados, como la formulación de imputación. Lo simplifica a un acto de comunicación, y esto es una puerta que se abre de manera eficiente para evitar esos dilaciones de las audiencias y esos aplazamientos que por lo general se ven más en estos delitos que son de menor entidad. Igualmente, la multiplicidad de audiencias que se concentran conllevan a que se evite esa vulneración de derechos tanto de los sujetos activos como de los sujetos pasivos de la acción penal, porque no simplemente el hecho de que a la víctima se le garantice escenarios de tutela judicial efectiva y Gracias. 2 minutos, doctor Jacobo, para que por favor cierre. Gracias, presidente. Entonces, lo que estamos viendo es que tanto sujetos activos como sujetos pasivos se van a ver beneficiados porque están teniendo algo que es una clara y evidente situación de nuestro procedimiento, que es que se están demorando a través de un procedimiento inteligente, un procedimiento estratégico en el desarrollo de las actuaciones penales. De esta manera, cierro la intervención no más diciendo que es necesaria esta reforma, que es necesario este proyecto de ley implementarlo, que es necesario que toda la comunidad lo apoye para ver si podemos solventar esa regla 496,
4% de ineficiencia, 4% de eficiencia, 96% de ineficiencia. Es algo que debemos superar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra doctor Jaime Augusto Castillo, de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo. Gracias, muy amable. Muchas gracias, honorable representante. Muy buenos días a todos los presentes. Voy a ser muy breve, puntual, y con todos los demás voy a alejar de las discusiones teóricas y académicas para centrarme en el ejercicio práctico de dos derechos fundamentales que desde la Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, nosotros hacemos posibles a los ciudadanos colombianos. Son los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y garantías judiciales. Parto desde la siguiente premisa: la defensa pública, a través de la Defensoría del Pueblo, cubre las necesidades de justicia del 90% de la población colombiana, y es realmente en nuestra experiencia cotidiana que entendemos que definitivamente, como dice el profesor Kuhlman, la clientela penal nuestra son los más pobres y desfavorecidos, tanto en el campo de las indicaciones como en el campo de las víctimas. Y realmente recibimos con complacencia el proyecto. Pero, más que a las bondades del proyecto, voy a referir a algunos aspectos que se han omitido y que consideramos esenciales el legislador considere. Y son los siguientes. 1. La noción de víctima. La noción de víctima que trae el proceso puede presentarse a futuro en confusiones conceptuales. El artículo segundo, que modifica el artículo 71 de la Ley 906, adopta la figura del coadyuvante legítimo a la víctima de la conducta punible. En estricto sentido dogmático entendemos que la conducta es el presupuesto del delito, y no voy a referirme aquí al concepto del delito y contravención, sino entendemos que víctima es aquella, pero entonces me tocaría mirar esto en conexión con el artículo 11 de la Ley 906, que dice que víctima es la persona que ha sufrido un daño con la comisión del injusto. Desde esa perspectiva, entendemos que la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia de las Cortes de los órganos de cierre, nuestros, ha entendido que la víctima puede ser víctima directa e indirecta. Entonces aquí hay una confusión conceptual que se dice que la querella debe ser presentada por la víctima, pero agrega una expresión que dice: si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla a sus herederos. Entonces veo que hay una confusión conceptual frente si se confunde la víctima con el perjudicado o con la parte lesionada en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que la última expresión sobra, porque ya jurídicamente se ha definido que víctima es toda aquella que ha sufrido un daño como consecuencia del injusto, y que la víctima puede ser la víctima directa o la víctima indirecta, representada por sus herederos y aún por personas que sin tener esa condición puedan tener vínculos de afectividad. Entonces, creo que el honorable Congreso, el honorable legislador, debe visualizar esto para armonizar la ley o el proyecto de ley con los estándares internacionales y sobre todo con los estándares convencionales. Desde esa perspectiva, creo que se hace necesario que se tenga en cuenta esa pequeña distinción. Segundo, hay algo que me preocupa, y es también el olvido de un deber convencional. Y recuerdo que Colombia, como Estado parte de la Convención, entre otros, está en la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que se ajusten a los estándares de la Convención. En ese sentido, en materia de garantías judiciales, es claro que Colombia se ha comprometido a respetar las garantías y entre estas a informar a la persona imputada de manera previa y detallada el motivo de la acusación. En este proyecto, honorable ponente, brilla por su ausencia la formulación previa y detallada de la acusación. Aquí pasamos
directamente a la acusación. Desde esa perspectiva se estaría incumpliendo un deber convencional, y en ese sentido podría quedar cojo el derecho. Entonces, una persona que haya sido condenada por ese procedimiento bien podría acudir a la justicia internacional para decir que Colombia incumplió el deber previsto en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al no integrar en sus disposiciones de derecho interno en el trámite especial abreviado la información previa y detallada de la acusación. Considero que es un aspecto que el Honorable Congreso, la Cámara y el Senado deben considerar al momento de mirar el texto definitivo de la ley. Finalmente, hay otro concepto que me preocupa, y parto de lo decantado por la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, y es el concepto de menor lesividad, que si bien es un concepto integrado del texto constitucional, hay que mirarlo desde la perspectiva de la debida defensa de bienes jurídicos. Aquí voy a decir algo que tal vez no puede gustar, pero que tenemos que entenderlo. El hecho de que una norma constitucional consagre esto no quiere decir que esté de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, porque recuerdo que la Convención, ¿cuántos minutos me quedan, su señoría? Porque recuerdo que la Convención establece la obligación, ya lo dije, el artículo 2 de ajustar sus normas a los contenidos de la Convención. La Corte Interamericana, en la última tentación de Cristo, contra el Estado de Chile, manifestó que algunas normas constitucionales podrían estar en desacuerdo con los contenidos convencionales. Y desde esa perspectiva, el criterio de menor lesividad no se refiere a la pequeña entidad del delito, considerando lo que aquí se han llamado los delitos de alto impacto o la condición especial de la víctima. Porque voy a decir una cosa: si a un trabajador le quitan su celular como parte de su patrimonio económico, no va a ser un criterio de menor lesividad, para él va a ser un hecho que lo lesiona grandemente. Entonces, el criterio de menor lesividad es algo que tenemos que tener en cuenta, no solo desde la solución del caso práctico, sino como un criterio normativo suficientemente diferenciador que permita la aplicación del trámite abreviado. Desde esa perspectiva, respetado señor ponente, considero que se debe mirar eso en el proyecto de ley para arreglar de mejor manera cuándo y de qué manera puede realizarse la investigación de un hecho o de una conducta considerada como delictiva, no como contravencional, sino como delictiva, por el trámite abreviado que se establece en este proyecto de ley 171 de 2015 Cámara, 48 de 2015 Senado. Por otra parte, y en igual sentido que los demás, o que las demás personas que me antecedieron el uso de palabra, consideramos que el proyecto encarna sus bondades, podría acercar al ciudadano a la justicia y realmente permitir que el ciudadano y agresor decidan su caso de una manera civilizada, en donde antes que el castigo debe mirarse otra forma de resolución del conflicto penal, porque las cárceles las tenemos llenas de agresores, de violadores de la ley penal, pero no vemos que el derecho penal cumple la misión consagrada en el artículo 3 que la ley 599, es decir, cumple funciones de prevención general positiva y menos funciones de prevención general negativa. En esta forma debo presentar las observaciones de la defensa pública al proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Augusto. Tiene el uso de la palabra el doctor Julio César Montañez, profesor de la Universidad de Santo Tomás. Buenos días a los honorables representantes, asesores y demás intervinientes. Como representante de la academia, en representación de los docentes de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad de Santo Tomás, queríamos hacer una observación
respecto a un artículo en particular que se adiciona, que va a ser el artículo 547 de gran factura académica sobre la justicia restaurativa en el procedimiento. ¿Por qué consideramos que es muy importante este artículo y por qué consideramos que de alguna u otra manera se debe regular de una mejor manera las formas de poder llegar a extinguir la acción penal? Porque aquí, en este artículo, en el 547, se está consagrando una nueva forma de extinción de la acción penal. Esta nueva extinción de la acción penal, en virtud de la justicia restaurativa, es bastante importante y debe ser un aliciente de esta nueva ley para que busquemos soluciones distintas a las tradicionales penales. Si se hace mayor énfasis en la justicia restaurativa, vamos a tratar de evitar que el acusador privado empiece a recurrir a la misma problemática que se ha venido presentando con los preacuerdos y negociaciones y de contera terminar en lo que han denominado los norteamericanos como el mass imprisonment o encarcelamiento masivo. Si acudimos a la justicia restaurativa como un nuevo paradigma de solución de conflictos, realmente vamos a tratar de tener una nueva justicia. Y si se hace énfasis en este artículo que al parecer ha pasado desapercibido y se regula, por ejemplo, por una de las causales del principio de oportunidad que no debería estar como causal, sino sería un procedimiento autónomo, como es la famosa suspensión del procedimiento a prueba, que realmente es una copia del derecho portugués de la famosa suspensao provisoria do proceso, podríamos articularlo de tal manera que estos mecanismos de justicia restaurativa consagrados en la legislación penal, en la ley 906 del 2004, puedan llegar a tener una aplicación real y que realmente consagre y pueda constituir esa justicia restaurativa de una mejor manera. ¿Cuál sería la propuesta? Que se incluya, se regula en este artículo en particular el tema de la suspensión del procedimiento a prueba para la mediación, la conciliación, para que esa extinción de la acción penal, que sin lugar a dudas es un gran aliciente para acudir a ella, que se extinga la acción penal, pueda realmente darse y de una manera mucho más sólida. Sin lugar a dudas, me permito leer el artículo como quedó redactado: justicia restaurativa en el procedimiento especial abreviado. Los mecanismos de justicia restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del procedimiento abreviado en los términos y condiciones establecidos en el libro sexto hasta antes que se emita fallo de primera instancia y darán lugar a la extinción de la acción penal de conformidad con lo previsto en los términos de los artículos 77 de ese código y 82 del Código Penal. Con lo cual, abrimos una maravillosa oportunidad de acudir mayoritariamente a la justicia restaurativa y que realmente esto no se vuelva un mecanismo de presión entre los particulares, quienes se van a rogar ahora el tema de la justicia y que no acudan tanto a los preacuerdos y negociaciones. Por lo tanto, si logramos regular esta justicia restaurativa, por ejemplo, como lo hicieron en Portugal, con el tema de la suspensión del procedimiento a prueba, podríamos lograr que realmente haya un acercamiento entre la víctima y el victimario, que es realmente la finalidad de la justicia restaurativa. Y esto parte precisamente de las críticas tradicionales a las funciones de la pena, ¿sí? Eso que está en el artículo 4, que llamamos las funciones de la pena, que realmente deberían ser finalidades, no funciones, porque se confunde el ser con el deber ser. Lograríamos de alguna manera sobrepasar esas críticas y lograr un modelo nuevo, novedoso y mucho mejor, de mayor factura, tanto teórica como práctica, de la justicia restaurativa. Por lo tanto, sugeriríamos que se regule la materia de la justicia restaurativa para poder extinguir la acción penal. Por ejemplo, se sugiere utilizar el mecanismo de la suspensión del procedimiento a prueba, copiar, digamos, lo que está regulado en el Código de Procedimiento Penal y volverlo autónomo para este procedimiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra doctor Iván Márquez. Ese soy yo. Bueno, pues un saludo especial al presidente de la comisión, el doctor Telésforo Pedraza, al presidente de esta audiencia, el doctor Hernán Penagos, ponente, a los representantes presentes, a los miembros de la Fiscalía, a los intervinientes. Yo quisiera centrar mi intervención en unos puntos particulares sobre el texto. Algunos ya los hemos discutido en oportunidades previas en el trámite de este proyecto.
los cuales considero podrían mejorar bastante el espíritu y cumplir sobre todo con el espíritu que tuvo el constituyente al momento de introducir el parágrafo del artículo 250 de la Constitución, que hoy nos permite pues básicamente estar tratando este proyecto y principalmente el acusador privado. Brevemente me referiré a los siguientes. En primer lugar, a preacuerdos y negociaciones. Puntualmente, en el texto del proyecto no encontramos nosotros mención a los preacuerdos directa ni a la posibilidad de que el acusador privado pueda acudir a este mecanismo procesal de preacuerdos y negociaciones. Un hecho que no guardaría lógica en cuanto si hoy el fiscal puede hacerlo con el procesado, ¿por qué la misma víctima a través de su abogado no podría llegar a este mecanismo? Por lo tanto, considero que sería muy bueno que se regulara su aplicación de forma expresa, pero sobre todo para que podamos resolver algunos de los problemas que dicha introducción pudiera generar. Recordemos nosotros que el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal nos recuerda que una de las razones de estos preacuerdos y negociaciones es la política criminal trazada por la Fiscalía sobre el aprestigiamiento, si se quiere, de la justicia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros armonizar estos principios de preacuerdos y negociaciones introduciéndolos en esta nueva figura del acusador privado, que reitero, considero que es una figura necesaria en nuestro contexto colombiano, que servirá bastante para descongestionar un poco la Fiscalía y para que pues nosotros acabemos con esa impunidad que el señor fiscal general de la Nación, el actual fiscal general de la Nación, dijo que rondaba el 99%. El segundo punto, y muy de la mano de la intervención del doctor Julio César Montañez, tiene que ver con la justicia restaurativa y el principio de oportunidad. Claro, desde la academia pues alabamos que el proyecto esté hablando de justicia restaurativa, que le esté dando un impulso que creemos puede hacerse un poco mejor. En su momento, en esta misma comisión, y yo que soy asesor de la congresista Angélica Lozano, tuvimos un debate en torno a la aplicación del principio de oportunidad frente a la justicia penal militar. Y pues fuimos vencidos aquí en este Congreso, demandamos esa ley y la sentencia C-326 de 2016 nos dio la razón. Y dijo, el principio de oportunidad no se puede aplicar a la justicia penal militar por expreso mandato, no solo del artículo 250 en su primera parte, sino en su segundo inciso, que lo prohíbe expresamente. Lo mismo no ocurre frente a este caso, pues si recordamos, el mismo artículo 250 en su parágrafo trae como excepción del ejercicio de la acción penal que la puedan ejercer otras autoridades públicas o la puedan ejercer los particulares cuando pues el bien jurídico sean bienes de menor lesividad. Frente a este caso, yo considero que sería muy importante que miráramos cómo introducimos el principio de oportunidad. No podría traer una propuesta directa en este momento, pero creo que por lo menos como mínimo, como decía el doctor Montañez, sí es necesario que esta suspensión del procedimiento a pruebas, un mecanismo tan importante, un mecanismo tan de justicia restaurativa, como la Corte lo ha dicho en varias decisiones. Aquí traía yo la C-387 del 2014, con ponencia del doctor Jorge Iván Palacios. Esta figura que pues terminó para nosotros en el principio de oportunidad, y es una figura sobre todo de justicia restaurativa, en estos tiempos no solo de posconflicto, o que queremos de posconflicto, sería muy importante acercar a las víctimas, a los victimarios y buscar otras medidas que no sean, como la misma Corte Constitucional dice, la suspensión a pruebas de trámite de ciertos procesos penales constituye un método de reducción del uso de la prisión y cuestionamiento al encarcelamiento como factor de reproducción del crimen. Entonces, puntualmente creo que utilizar esto sería muy valioso, no creo complicado, creo que en este momento podríamos estar organizando una regulación en torno a la suspensión a prueba como un mecanismo de justicia restaurativa dentro de este procedimiento que estamos creando. En tercer punto, quería referirme a la responsabilidad de los letrados que ejercen la acción privada. Una proposición presentada por la congresista Lozano se hundió en esta comisión en el tercer debate de este proyecto, que tenía como fin único que nosotros buscáramos que las personas que van a ejercer esta acción privada, sobre todo los abogados, pues lo hicieran con cierto rigor, que esto no se prestara para temeridad, que esto no se prestara para que abogados potentosos de altos grupos económicos o de importantes bufetes de abogados utilicen la acción penal privada
para amedrentar, para asustar. Entonces yo creo que esto es fundamental. Doctor Penagos, usted recordará que los medios de comunicación hicieron ya, o algunos han dicho que esto puede ir contra ellos. Yo creo que no, pero creo que sí sería valioso que para quitar esos fantasmas en torno a este proyecto, digamos que también quien va a ejercer la acción privada va a tener una responsabilidad disciplinaria muy drástica para que no la ejerza de cualquier forma. En cuarto, quería referirme a que tenemos que plantear en este proyecto medidas que no conviertan la acusación privada en una prerrogativa del derecho penal de clase. O sea, este proyecto no puede ser solamente para las personas que tengan cómo pagar un abogado. Es importante que veamos cómo, tal vez no sea este el escenario, pero sí es importante que busquemos cómo fortalecemos un sistema pro bono para los abogados, que los abogados, todos nosotros los que pues tenemos el honor de ser abogados, podamos dar un servicio social pro bono en torno a este tipo de cosas y podamos, por ejemplo, asistir a aquellas personas que no tienen los recursos para ejercer la acción penal privada, asimismo como el compromiso de la Fiscalía de seguir la persecución de la acción penal frente a estas conductas que pueden ser de menor lesividad, aunque pues ya se hizo aquí una apreciación importante sobre el tema, pero que son de gran importancia para un gran número de la población y sobre todo la población menos favorecida de Colombia. En el quinto quiero hacer una anotación precisa frente al artículo 28 del proyecto, al artículo de la medida de aseguramiento, el artículo 7º del proyecto, el cual pues introduce la posibilidad de que una persona que haya sido condenada en los 3 años anteriores se le determine como una persona peligrosa en caso de un proceso posterior y se le pueda aplicar la medida de aseguramiento conforme a la segunda causal. Yo considero que este artículo tal cual como está puede ser inconstitucional en cuanto está casi que introduciendo una forma del derecho penal de autor. Recordemos que nuestra Constitución, en el artículo 29 dice: nadie podrá ser juzgado sino conforme a ley preexistente al acto que se le imputa. Nosotros en Colombia hemos acogido una fórmula de derecho penal de acto y considero que establecer estas preexistencias para la medida de aseguramiento no es lo correcto. Y quisiera traer solamente un caso práctico. Piensen ustedes en aquella persona que haya sido procesada por un delito culposo y que luego esté inmiscuida en un proceso penal por un delito doloso y que digamos usted como cometió un delito culposo entonces le vamos a poner la medida de aseguramiento inmediatamente. Creo que no es la fórmula, yo creería que habría que quitarlo, pero si no quitarlo, por lo menos reducir su ámbito y determinar hacia qué tipos de delitos, sobre todo delitos dolosos y sobre todo a la gravedad de los mismos. Sexto, vuelvo a ser reiterativo, yo creo que debemos retomar el espíritu del proyecto inicial de Senado en cuanto mantener la categoría dogmática de contravenciones, no dejar esto como delitos X, o sea, aquí no sabemos si son conductas punibles, pero no les damos un nombre por temor a hacer tal vez una regulación mucho más seria en torno a pues que hay que armonizar todo el sistema penal. Recordemos pues lo que le enseñaron en primer semestre, ¿no? Un código es un sistema armónico de normas. Aquí sería interesante pues entonces que aprovecháramos, ya que vamos a introducir esto a nuestro régimen penal, pues que lo llamemos como se va a llamar, como se debe llamar, que son contravenciones penales, como lo quiso el Ministerio al presentar su proyecto, como el Senado lo aprobó, y como daría mucho mayor tranquilidad no solo a la academia, sino pues a la seriedad dogmática de este proyecto. Finalmente, para concluir, quiero referirme solamente al artículo 28 también del proyecto, que habla de que desarrolla las conductas punibles susceptibles de conversión de la acción penal. Nosotros desde el primer día propusimos ampliar la acción penal a muchos más delitos y pues en principio la Fiscalía también nos secundó en eso y hoy en día el proyecto se amplió a muchos más delitos más allá de los delitos que requieren querella, pero el artículo 28 lo que hace por un lado lo quita por el otro, porque aquí lo está limitando de la siguiente forma, está diciendo que las lesiones personales con incapacidad igual o superior a 90 días o con secuelas no podrán ser llevadas por un acusador privado. Asimismo, aquellos delitos cuya cuantía en los delitos privados asciende a 150 salarios mínimos. Yo creo que esto es un contrasentido, porque lo que buscaba el constituyente era pues buscar que estas conductas que no atacan tan directamente los bienes jurídicos que interesan más al Estado, pues que tocan más a los privados, pues pudieran ser llevados por los privados. Aquí lo que estamos haciendo es limitarlo.
una empresa que tenga los recursos, que tenga los abogados para poder llevar un proceso por un hurto que les hayan generado a esa empresa por más de 150, ¿por qué no puede hacerlo por su propio abogado? ¿Y por qué no permitimos más bien que ese fiscal que vamos a ocupar en ese proceso pues se ocupe de otros casos? 2 minutos, doctor, para que cierre. Menos, doctor, termino con esto. ¿Por qué no permitimos entonces que pues lo pueda hacer un abogado? Yo creo que a eso se había llegado, había hasta consenso de parte del señor fiscal, y sería bueno que reformuláramos esto. La otra excepción es cuando los bienes sean del Estado. Esa es pues totalmente lógica. Yo creo que las demás sí traicionan un poco el espíritu que quiso el constituyente en el parágrafo del 250. Sin más apreciaciones, agradezco de nuevo pues la oportunidad a los representantes presentes. Muchas gracias. Gracias, doctor Iván. Tiene el uso de la palabra el doctor Belisario Moreno, asesor del despacho del Fiscal General de la Nación. Muchísimas gracias, doctor Penagos. En primer lugar, un saludo para usted, para el señor presidente de la comisión, doctor Telesforo Pedraza, para los representantes de la academia que aquí están presentes y para toda la ciudadanía. En primer lugar, también agradecer este tipo de escenarios en los que pueda participar la Fiscalía General de la Nación, pues como lo quiere el señor Fiscal General de la Nación, quiere construir una fiscalía de la gente y para la gente. Y qué mejor que este tipo de escenarios para ofrecer precisamente esa garantía, escuchar las inquietudes ciudadanas de la academia, de los organismos del Estado que realizan la defensa de los intereses de los ciudadanos con menores recursos, como lo es la Defensoría Pública, y por supuesto también de los representantes de nuestros legisladores. En ese orden, doctor Penagos, quisiéramos que la Fiscalía pudiera tener 2 sesiones. Una primera para poder hacer algunas breves observaciones respecto del esquema propio del proyecto, y una segunda para poder dar respuesta a algunas de las inquietudes ciudadanas que aquí se han presentado, para lo cual le rogaría que nos considera cuando menos 5 minutos más para la intervención del doctor Maheraoui Chihab y el doctor Juan Gabriel Navarrete en ese segundo sentido. En ese orden, mi exposición va a estar orientada a realizar una referencia pequeña respecto de la finalidad de este proyecto de ley, el trámite legislativo que se le ha dado, porque como lo resaltaba hace un momento el doctor Iván, se cambió respecto de la enfoque original que venía del Senado de la República, y uno tercero para mostrar cuál es el esquema que en este momento está aprobado en tercer debate, próximo para llevarlo a cuarto y que se convierta en ley de la República. En cuanto a lo primero, debemos recordar que este es un proyecto de iniciativa del Ministerio de Justicia que continuo advirtió un problema que se estaba presentando al ciudadano del común. Unas causas que son las que más lo afectan, como lo son el hurto y las lesiones personales, que en algunas ocasiones corresponden a los delitos querellables, pues presentaban un alto nivel de congestión en la Fiscalía General de la Nación, lo que impedía que esos ciudadanos afectados por esas conductas punibles accedieran prontamente a la Administración de Justicia. ¿Qué pensó entonces el Ministerio? ¿Cuál fue el diseño del Ministerio? Creó un sistema de contravenciones penales, como lo señala el doctor Iván, relacionado puntualmente con los delitos querellables. Lo segundo es que diseñó un procedimiento abreviado para llevar las causas penales adelantadas por esas conductas punibles. Y lo tercero, en este mismo ámbito, creó el sistema de acusador privado. Frente a ese esquema, el señor Fiscal General de la Nación, recién posesionado, tuvo la oportunidad de hacer una pequeña advertencia. Una advertencia en el sentido que estábamos transformando todos los delitos querellables en contravenciones sin que se hiciera una discusión diferente del fondo de lo que implica una contravención penal, que lo señalaba muy bien el señor representante de la Defensoría Pública referida a la menor lesividad. Pero las estábamos equiparando de manera infundamentada con los delitos querellables que hacen referencia a la órbita de afectación del bien jurídico, que como también lo señaló acertadamente el representante de la Defensoría, no supera al afectado o perjudicado. Y todo ello lo estábamos mezclando también con el acusador privado, que es una figura de orden eminentemente procesal para dotar de unas capacidades específicas a la víctima del procedimiento para adelantar por sí misma
la acción penal. Ante esas observaciones que hizo el señor Fiscal General de la Nación, ligadas a que el hecho de crear unas nuevas, convertir en contravenciones los delitos querellables podría generar problemas de orden interpretativo respecto de la eliminación o sustitución de tipos penales que podrían llevar eventualmente a la ineficacia del derecho penal, se optó entonces por el diseño que trae actualmente este proyecto de procedimiento abreviado y acusador privado, en el cual, en primer lugar, se regula entonces lo que es el procedimiento abreviado al margen de las contravenciones penales, pues porque, como también lo ha señalado aquí, la importancia que se le debe dar no es porque se trate de una pequeña causa, no es una pequeña causa, y vuelvo a citar al señor representante de la Defensoría Pública. La persona que se ve afectada en su patrimonio porque le roban el celular no es una lesión pequeña para ese ciudadano, es una lesión grande, y es una lesión grande que la Administración de Justicia debe responder prontamente. En ese orden, superando ese concepto de pequeñas causas, superando el concepto de contravenciones, pues se diseñó un procedimiento abreviado que tampoco responde exclusivamente a los delitos querellables, porque, como lo señaló el doctor Iván hace un momento, se extendió a otras tipologías delictivas cuya característica esencial es en que la afectación no supera la órbita del afectado o perjudicado. Ese es el listado que nosotros tenemos allí. Adicionalmente a ello, veamos entonces cómo fue el procedimiento muy brevemente como quedó diseñado. Este procedimiento no cuenta con una formulación de imputación, como lo señaló el doctor Pava en su intervención, y como hizo eco también de ello los representantes el representante del Instituto de Derecho Procesal. Sin embargo, sí garantiza el deber de información al que hacía alusión el señor representante de la Defensoría Pública, porque se ha creado un modelo en el cual se traslada un escrito que contiene los fundamentos fácticos y jurídicos que darán lugar a la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación o del acusador privado cuando a ello haya lugar. De tal manera que este procedimiento que se diseñó de la mano del Ministerio de Justicia, de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que estuvo muy comprometida en el trámite de este proyecto, de representantes de las altas cortes y también de la Fiscalía, lo primero que buscó fue hacer materializar los derechos fundamentales de todos los intervinientes en el proceso penal. Estamos, y es una gran analogía, en un Ferrari procesal, en los términos del doctor Jacobo González. Garantizamos los derechos fundamentales de los intervinientes y también garantizamos la mayor celeridad en el proceso. Luego de que superamos esa fase del escrito de acusación, donde además se descubren inmediatamente las pruebas que pretenderá hacer valer la Fiscalía o el acusador privado según sea el caso, pasamos a una audiencia concentrada donde se tramitarán puntualmente lo que antes se llevaba en dos audiencias, que es el tema de la acusación y de la audiencia preparatoria. Acusaremos formalmente a las personas y tenemos definido el escenario probatorio en el que se discutirá en el juicio. Esa es una de las bondades de este proyecto, facilitar entonces esos dos escenarios puntuales. Ese esquema entonces garantizará que cerca del 35% de los casos que hoy adelanta la Fiscalía tengan un procedimiento mucho más rápido, que se pueda garantizar a los ciudadanos un acceso a la justicia mucho más pronto y que no requieren que pasen años para que sus peticiones, que son causas realmente importantes, sean atendidas por los jueces. Y el tercer elemento que también resulta de importancia frente a la regulación constitucional que estaba en mora de hacerse es el del acusador privado. Y allí el acusador privado se caracteriza porque la víctima tenga la potestad de llevar su propia causa ante los jueces. Y aquí, quizá haciendo una pequeña referencia a alguna queja que se hacía respecto de la modificación del artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, respecto del querellante legítimo, lo que se ha hecho en efecto es extender a las víctimas la posibilidad de querellar,
porque sin entrar obviamente, como se dijo, en profundidades dogmáticas, como estaba diseñado solamente cobijaba al sujeto pasivo de la acción penal. Y en muchas ocasiones el sujeto pasivo de la acción penal no es la verdadera víctima del asunto. Entonces lo que estamos haciendo es solucionar una inequidad existente previamente en la ley. El segundo elemento que quiero resaltar es el ejercicio de la conversión. Lo resaltaba el doctor Pava, y es que puede haber miedo en la ciudadanía en general de entregarle la acción penal a otro ciudadano. En ese orden se ha diseñado por parte del legislador una serie de disposiciones que limitan la posible arbitrariedad de las víctimas, de tal manera que, como talanquera inicial, no se podrá convertir la acción penal si por lo menos la misma no es típica, lo cual constituye una garantía muy importante para las personas que puedan verse procesadas en ejercicio de la acción penal. Pero también el proyecto contempla la reversión como una posibilidad o bien de castigo cuando se esté utilizando los elementos de la acción penal de manera contraria a su finalidad por parte del acusador privado, pero también como un medio de control cuando se advierta que esa causa de especial relevancia en el contexto nacional requiere ser adelantada por la Fiscalía General de la Nación. Y finalmente, los términos de la reparación integral. Se han escuchado aquí muy importantes ideas que esperamos que sean tenidas en cuenta por el honorable representante ponente de esta iniciativa legislativa. En efecto, se puede fortalecer. 2 minutos, doctor Belisario. Gracias. En efecto, se puede fortalecer mucho más ese esquema de justicia restaurativa al que hacía mención el representante de la Universidad Santo Tomás. E igualmente se puede fortalecer también el esquema que está diseñado de reparación integral en este modelo. Muchas gracias, y nuevamente agradecerle a usted, señor presidente de la Comisión Primera, y a usted, doctor Penagos, la posibilidad de que la Fiscalía participe en estos foros para acercarla a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, doctor Belisario. Tiene el uso de la palabra el doctor Maher Abu Shihab, asesor del fiscal general. Muchas gracias, doctor Penagos. Nuevamente agradecerle a usted, al señor presidente de la comisión, a la señora secretaria y por supuesto a todos ustedes quienes nos honran no solo con su presencia, sino además con sus intervenciones. Yo voy a ser absolutamente breve y puntual, y justamente hemos decidido por cuestiones metodológicas hacer una división. Quizás algunos puntos que sean abordados en mi intervención ya han sido tangencialmente tocados por el doctor Belisario, pero queremos procurar dar respuesta a todas y cada una de las inquietudes, o por lo menos a la mayoría de ellas, algunas por supuesto acogiéndolas y otras quizás exponiendo razones que nos llevaron de una u otra manera a estructurar el proyecto como hoy viene siendo estructurado. Lo primero es lo relativo a las menciones que hacía la doctora Maite, y en esas dos referencias puntuales tenemos en el primer punto que efectivamente es un punto que debe ser valorado. Hay que generar garantías para los procesados, y más en un escenario postdelictual que tendrá incidencia indudablemente en la condena que habrá de adoptarse en los casos concretos en los que el fallo sea de ese orden. Pero quiero hacer dos menciones muy generales. La primera reforma, doctor Penagos, que el sistema requiere es la reforma en la mentalidad de los actores. Y cuando escuchamos criterios relacionados con no podemos instrumentalizar la acción penal, no podemos permitir que los grandes grupos económicos, doctor Iván, y en eso estamos de acuerdo, se tomen la acción penal para intereses privados, lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad de los funcionarios y especialmente de los actores del sistema. Y eso tiene una incidencia en el cambio de mentalidad, pero además también en el plano práctico de los procesos. Estamos acostumbrados a un excesivo ritualismo. Quizás alguien dirá, oiga, si nosotros viéramos, como lo decía un poco el doctor Pava, el proceso en su esquema, pues es un proceso sencillo, pero lo enredamos con excesivos ritualismos.
y adicionalmente con mentalidades equivocadas. Si empezamos a hacer un cambio social, un cambio académico, un cambio mental, eso indudablemente nos permitirá, sin abarcar normativamente aspectos que desbordan el ámbito normativo, nos permitirá tener un mejor sistema. Vuelvo entonces a las inquietudes. Esa, doctora Maite, por supuesto la valoraremos, creemos que tiene cabida y es un escenario que tenemos que estudiar y mirar el mecanismo, quizás no a través de una audiencia, quizás a través de un escenario escrito, miraremos la forma, obviamente sin desnaturalizar el sistema, doctor Penagos, y la oralidad y la celeridad que pretendemos imprimirle con estas modificaciones. Segundo escenario, una apertura de un incidente de indemnización integral. En esa, doctora Maite, sí no estamos de acuerdo. Consideramos que como está estructurado el procedimiento, se abre ese debate y ese espacio. Allí, el proyecto como está concebido permite que se dé un debate probatorio al interior del proceso de los aspectos de orden patrimonial. Es decir, tendremos la carga o tendrán la carga los actores del sistema en el momento de la solicitud probatoria y del descubrimiento probatorio de hacer mención a las consecuencias económicas del delito. ¿Eso qué implica? Que si yo, y máxime en el escenario de una conversión de la acción de pública a privada, si yo pretermito ese término, si no acudo allí, si no ejercito mis facultades patrimoniales, pues tuve la oportunidad procesal, está concebida, pero no lo hice, ¿sí? Entonces, ese debate se genera al interior del proceso, no obstante, reitero, vamos a hacer un análisis de todas esas sugerencias. Ahora, respecto de las menciones de la Procuraduría, muy brevemente el doctor Belisario ya tocaba tangencialmente alguna. La expresión víctima es una expresión procesal que incluye a el sujeto pasivo y el perjudicado. Dogmáticamente y doctrinalmente sabemos que el sujeto pasivo es distinto del perjudicado. En un delito puede haber un sujeto pasivo y un perjudicado distintos. Y el sujeto pasivo es, en un término concreto y claro, el titular del bien jurídico. Pero el perjudicado es todo aquel, titular o no del bien jurídico, que ha sufrido un perjuicio. La norma actual en el incidente de reparación integral nos habla de sujeto pasivo. Es decir, uno entendería exegéticamente que hoy en día solo el sujeto pasivo procesalmente es víctima. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque la definición de víctima es todo aquel que ha sufrido un perjuicio. Es decir, la víctima como concepto es más amplio que el de sujeto pasivo. Y por supuesto incluye el perjudicado, es decir, la expresión víctima abarca todo aquel que de una u otra forma ha tenido un perjuicio producto de la comisión de un delito. De otro lado, en punto de la comunicación previa, hemos sido cuidadosos en generar un mecanismo de comunicación anterior y creemos además que es un mecanismo más garantista, porque hoy en día, como está concebida la acción penal, hay un escenario de comunicación que inclusive se llama de simple comunicación, sin trascendencias sustanciales. Como está concebido el proyecto, el acto de comunicación previo implica, por ejemplo, el descubrimiento, es decir, a mí no solo me van a decir de qué me investigan, sino además me van a decir por qué y qué tienen en contra mía para investigarme. Es decir, es más garantista como está concebida la comunicación. Pero adicionalmente también se prevé, porque alguien dirá, oiga, pero me están acusando inmediatamente y no me permiten defenderme. Tampoco es así, porque después del acto de comunicación o del traslado del escrito, como se ha denominado, viene un periodo procesal para que el destinatario de la acción penal, el procesado, pueda defenderse y por supuesto estructurar su defensa. Entonces, consideramos que ese escenario se encuentra previsto. Y finalmente, respecto del tema de lesividad, una mención muy concreta. Nosotros no podemos perder de vista el propósito del proyecto.
Y tampoco podemos perder de vista una cosa: la acción preferente penal es de la Fiscalía, y la regla general de la acción penal es que esté en cabeza de la Fiscalía. En los escenarios de lesividad, de mayor o menor lesividad, de la persona que cuente o no cuente, y con esto un poco hago referencia a que la acción privada se instrumentalice como una acción de clase. No, la acción privada no es una acción obligatoria, la acción privada es una acción potestativa, y eso implica que la Fiscalía tendrá que centrarse o acudir a quienes no pueden efectuar una conversión. No quedan desprotegidos, sigue la Fiscalía al frente de esas investigaciones. Pero estamos creando un mecanismo adicional para aquellos que cuenten con los medios, y adicionalmente, por la naturaleza de los delitos, en muchas ocasiones tampoco se requerirá mayor inversión en materia investigativa, por ejemplo. Y adicionalmente, en la forma en que está estructurado el proceso, también es posible que la Fiscalía investigue y en algún momento luego el acusador privado retome la acción ya con la investigación de la Fiscalía, es decir, de alguna forma hay escenarios que permiten que la acción no sea de clase, que permitirá que algunas personas con recursos económicos puedan hacer un uso más efectivo, directo, quizás, pero esa no es la naturaleza y tampoco es excluyente de quienes no tienen recursos. Ahora, en cuanto a los puntos de preacuerdo, negociaciones y principio de oportunidad, tenemos una norma integradora, una norma que remite a el escenario actual del proceso penal. Y por supuesto eso incluye un mecanismo de preacuerdos y principio de oportunidad. Tendremos que hacer unas precisiones, doctor Iván, estamos de acuerdo, tenemos que revisar el tema, quizás aclararlo, dejarlo más específico, pero como está concebido el proyecto, existen mecanismos que permiten acudir a esos escenarios, los preacuerdos, principio de oportunidad. Tendremos inconvenientes cuando la acción ha sido convertida a privada y se pide un principio de oportunidad bajo el entendido que eso es potestativo constitucionalmente de la Fiscalía, pero recuerde usted que tenemos también la figura de la reversión para esos propósitos. Entonces, mecanismos concebidos para cubrirlos existen, pero, sin embargo, es absolutamente atendible la observación. Respecto de la utilización indebida de la acción penal y el derecho penal privado, pues ya mencioné, doctor Iván, es un cambio de... 2 minutos para que el doctor redondee y cierre. Gracias, señor representante. Es un cambio de mentalidad, es algo que normativamente no podemos cambiar. Nosotros no podemos decirle a través de una norma a los actores del sistema que utilicen bien el sistema. Pero, en todo caso, sí se encuentra previsto. Recuerde usted, doctor Iván, que hay una norma que expresamente señala que el acusador privado está ejerciendo provisionalmente función pública. Y eso tiene unas implicaciones directas. Estoy ejerciendo función pública y como ejercicio provisional de función pública estoy sometido a las consecuencias de su indebida utilización. Entonces, el proyecto de alguna forma allí lo prevé. Y finalmente, doctor Penagos, ya para cerrar, el tema de la presunción de peligrosidad a futuro. Una persona que ha sido capturada en varias oportunidades quizás nos indica algo, pero esto es una presunción que puede ser desvirtuada. Es decir, lo que nos permite es darle un criterio al juez. Evidentemente usted ha tocado quizás el tema más problemático. La norma no me dice por delitos dolosos como a veces lo especifica, luego entrarían culposos o preterintencionales y allí tendríamos un escenario que quizás podríamos eventualmente revisar. Doctor Penagos, muchísimas gracias. Doctor Telésforo, a la mesa y a todos ustedes por la oportunidad y por sus aportes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya intervinieron todos los inscritos. Quiero expresarles que conforme al artículo 230 de la Ley Quinta, todas estas intervenciones serán publicadas. Quienes alleguen las ponencias también las publicaremos y las recogeremos para el texto del informe de ponencia que aspiramos sea radicado la semana entrante. Yo les agradezco inmensamente, no solamente a quienes intervinieron, sino a todos los asistentes, pues por prestarle atención a este proyecto que consideramos de mucha relevancia y que va a ser bastante útil
hacia el futuro. Doctor Telésforo, muchas gracias por su generosidad. Amparito, señora secretaria, muy amable, señora secretaria, doctor Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara, compañero ponente de esta iniciativa. La semana entrante esperamos reunirnos para avanzar y ojalá radicar. Que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias. Se da por terminada la audiencia pública. Sí, señor presidente, ha sido terminada la audiencia siendo las 12:15 de la tarde.